Muy buen día para todos y un cordial saludo. Bueno, les invito al tiempito de la mañana. Hoy tengo un corario acá, entonces voy a cantar y los que sepan me acompañan o lo aprenden. El coro número 15 en este corario que tengo y se llama En Dolor. En Dolor. Dice: he vivido días amargos con preguntas sobre el mañana, muchas veces sin saber qué hacer, pero en cada prueba Dios mostraba su amor y me enseñaba que debía hacerme fuerte en Él. En dolor y aflicción aprendí a confiar en Cristo, aprendí a confiar en Dios. En dolor y aflicción, confiando en su palabra, vivo yo. Gracias Dios por las montañas, te doy gracias por los valles, las furiosas tempestades que pasé. Si no lo hubiera vivido, jamás lo hubiera sabido, como Cristo todo puede resolver. En dolor y aflicción aprendí a confiar en Cristo, aprendí a confiar en Dios. En dolor y aflicción, confiando en su palabra, vivo yo. Tremendo. Pareciera una contradicción, pero confiar en el Señor, así estemos pasando aflicciones, tempestades, todas estas cosas, porque va a pasar. Nuestra vida no es perfecta, pero hay que confiar en el Señor. Esta vida pasará y seguiremos en otra vida nueva, ¿verdad? Entonces, ojalá que cada día estemos más fortalecidos. Sigamos con el tiempico. Les invito para que vayan abriendo sus Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7. Y vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos una vez más por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este día, por esta mañana. Gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Señor, pues estamos ante ti pidiéndote que nos ayudes cada día, que nos des entendimiento y sabiduría para entender y comprender el mensaje que nos traes en esta mañana. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Entonces, hemos venido mirando la situación del pueblo de Israel también con respecto al Señor y la posición de los filisteos con respecto también al Señor. Vimos que Israel perdió la guerra y dijeron, es porque no tenemos el arca, ¿verdad? El amuleto, y lo trajeron. De la misma forma igual perdieron la batalla. Y fue más tenaz aún, porque entonces los filisteos se robaron o secuestraron el arca y dijeron, este es el poder, el amuleto también. Y pensaron lo mismo y se la trajeron. Aquí vemos entonces cómo ambos pueblos tenían conciencia de un ser poderoso. Ambos sabían las cosas, cómo el Señor quiere su tierra, cómo quiere sus hijos. Aún así el pueblo de Israel, teniendo más conocimiento y seguidores de Dios, estaban siendo politeístas y haciendo cosas que no eran. Mientras que el pueblo filisteo, también politeístas, pero tenían fuera al Dios verdadero, tenían otros dioses, pero tenían el conocimiento y sabían que había un Dios poderoso. Sabían que los israelitas estaban con alguien mucho mejor, ¿verdad?
situación complicada, porque hay un dicho que dice: cuando no puedo contra mi enemigo, me uno a él. Ese es el dicho, ¿verdad? ¿Qué les costaba a los filisteos entonces? Bueno, sabemos que este Dios de Israel es más poderoso y todas estas cosas, vamos a convertirnos a él, pero no lo hicieron. Hoy en día esa es la misma situación, ¿verdad? Tenemos muchos dioses, mucha idolatría, muchas cosas, creyendo que estamos con el Dios verdadero, y resulta que nuestro ídolo sigue siendo otra cosa. La idolatría hoy en día ha cambiado en un sentido, que le damos más importancia a otras cosas, a los cantantes, a los shows, a las películas, a los deportes, ¿verdad? No es, digamos, en exceso, pero no es lo correcto. No es lo correcto. A mí me gusta el fútbol, pero tengo una reunión con mi iglesia o con mis hermanos, bueno, no es decir mi iglesia, con mis hermanos, y para mí entonces, ¿qué debe ser primero, verdad? Debo darle prioridad a mi grupo, a mis hermanos, a mi iglesia, como dije, no son míos, pero soy dentro del grupo de la iglesia, que somos todos, que el partido de fútbol, que eso lo puedo ver hoy en día con tanta tecnología, lo puedo grabar, o simplemente es un partido, me gusta, pero tengo que marcar la prioridad, marcar esa prioridad, ¿qué es más importante para mí? Y así pasaba con estos pueblos, tenían el conocimiento, pero no tenían esas prioridades. ¿Y qué pasó? El pueblo de los filisteos vieron ahí como la mercadería de la fe, la vemos hoy en día también. No, con el arca tenemos todo, eso pensaron y se la trajeron y tuvieron su castigo, ¿verdad? Vemos que les dio tumores y hubo muchos roedores por allí fastidiándoles, y se la pasaron de un pueblo a otro entre los mismos filisteos y nadie la quería. Ahí estaba el problema. Pero ninguno decía, y hoy en día pasa lo mismo. Muchas personas van de iglesia en iglesia, de queja en queja, de situaciones, y no ponen remedio a la situación, no hay un punto ya final, ¿verdad? Los filisteos hoy en día existen. Miremos, recordemos en el capítulo 6, versículo 9, en el versículo 8 dice: ellos mismos, los filisteos, decían: tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Estaban reconociendo su culpa, estaban reconociendo que estaban haciendo mal y estaban en contra del verdadero Dios. Eso nos pasa hoy en día a muchos, ¿verdad? No hacemos las cosas como son. Y tuvieron su castigo. Entonces de nada sirve el conocimiento y saber, como muchos dicen: sí, yo sé que hay un Dios y va para la iglesia, ore por mí. Y eso no es suficiente, es mi corazón, es mi responsabilidad, es mi creencia y mi respeto con respecto a ese Dios. Esto es a título personal, ¿verdad? Vamos un poquito en el capítulo 7, primera de Samuel, capítulo 7, 1 dice: después que ya devolvieron el arca, dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Cuando ya llega el arca, la devuelven los filisteos y llega al pueblo de Israel. Dice que llegó a la casa de Abinadab. Dice, por 20 años allí estuvo. Ya como que se calmó la cosa.
Pero hubo un reconocimiento de momento, y eso también está hoy en día la humanidad, estamos así. Como que bueno, reaccionemos, ¿qué nos pasó? Miremos, analicemos. Debemos hacerlo en nuestra vida. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué fue? ¿Qué hice? Señor, ayúdame, ilumíname, y comenzamos a hacer las cosas como deben ser. El deber ser, como dicen por ahí, ¿no? Ahí en el capítulo 7, versículo 3 dice, después que ya dice que el arca estuvo durante 20 años en la casa de Abinadab. Ahí estuvo tranquilita, no pasó nada. ¿Por qué? Porque en el versículo 7, capítulo 7, versículo 3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Un buen consejo en su momento, y las cosas hay que hacerlas como deben ser. En el versículo 7, capítulo 7, versículo 7 dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Se reunieron, vamos a hacer las cosas como son, dijo el pueblo de Israel con Samuel. Samuel estaba orando, tienen que leer completo allí todo el mensaje. Y los filisteos, ¿qué? Otra vez ahí se asustaron. Yo me imagino, algunos habrán dicho, ¿por qué devolvimos el arca? ¿Por qué hicimos esto? No debimos quedarnos con el amuleto. Yo me imagino cuánto arrepentimiento de esa situación había en los filisteos. Pero ese no era el punto. ¿Por qué no se convertían al Señor sin necesidad de esto? No había un punto allí de pare, que es el que debemos hacer nosotros. Hasta aquí, ¿qué estoy haciendo mal? Mi conciencia me dice que esto no debo hacerlo, porque la conciencia nos habla. Sabemos cuándo estamos haciendo algo malo. Sabemos cuándo está la tentación, cuándo Satanás está allí mostrándolos. Eso lo sabemos. Aún así, seguimos. Así estaba también entonces los filisteos. Que se reunieron, que ellos no sabían que Samuel estaba orando por este pueblo, y que el pueblo de Israel estaba como que a la expectativa también, pero ya tenía como más seguridad. Ya había habido un cambio, porque él les dijo, ¿verdad? Les había dicho, preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ya aquí está la promesa de parte de Dios al pueblo de Israel. Esta promesa está para nosotros, para aquellos que no han hecho decisión de fe. Preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid. No más idolatría, no más amuletos, ni nada de esas cosas. Aún así el pueblo de los filisteos ya tuvieron miedo cuando escucharon esto. Primera Samuel 7:9 entonces dice, continuando con el mensaje, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Aceptó el Señor ese arrepentimiento. Pueblo malo que venía a Israel con todos sus dioses, sus pensamientos, sus cosas. Pero eso nos pasa hoy en día, seguimos lo mismo. Pero hay un momento, es el tiempo del arrepentimiento, todavía se puede, estamos en carne y hueso. Es el momento, se puede hacer decisión de fe y comenzar a cambiar nuestra vida. Ese es el punto, no hay que esperar a ser bueno para hacer decisión de fe, porque buenos no vamos a ser. Aún siendo cristianos, habiendo hecho decisión de fe, nos es difícil, lo sabemos. Cada día Satanás está ahí presentándonos cosas. Entonces, lo más importante y el consejo para todos aquellas personas que no han hecho decisión de fe, es el momento, es el día. Que tiene la situación, cuando hace decisión de fe, de corazón, no importa los defectos, los vicios, las costumbres que traiga. ¿Por qué? Porque ha creído realmente en el Señor, y el Señor se va a encargar de irle ayudando cada día cuando, como digo, se hace de corazón a cambiar su vida, y debe haber un cambio en su vida. Poco a poco, el que tiene vicio, cualquier vicio que tenga, que afecta a su cuerpo, ¿verdad? Las drogas, el alcohol, muchas cosas. Poco a poco y con
verdadero corazón, la conciencia, va a cambiar. Si la persona hace una decisión de fe y ve uno que continúa con lo mismo, no disminuye, no hay un pequeño cambio para mejorar, a mí en mi pensamiento humano me dice que esa persona no hizo decisión de fe, no está poniendo de su parte realmente para cambiar. Porque esa es la pregunta, ¿haría esto el Señor Jesús? ¿Lo haría? Dio su vida por mí, pero estando Él en vida, ¿haría esto que yo voy a hacer que va en contra de la palabra? No. Entonces, si entregué mi vida a Jesús, soy seguidor de este gran maestro, ¿cómo pretendo hacer las cosas que Él no hizo y cuando pretendo seguirle? En la palabra dice en el Nuevo Testamento que todos buscamos hacer, llegar, conseguir alcanzar la plenitud de Cristo. Eso es lo que debe ser nuestro anhelo como cristianos. Y para lograr eso hay que ir mejorando poco a poco muchas cosas. Dejar como este pueblo de Israel, que tenían el arca era como amuleto y pensaron que con eso ganaban la batalla, ¿verdad? Siguiendo en el versículo 11, 1 Samuel 7:11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Entonces los vencieron, no porque tuvieran el arca de regreso. Ese no fue el punto. El punto es porque hubo arrepentimiento, realmente reconocieron que estaban fallando, no estaban haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Entonces el Señor les dio aquí su reconocimiento y siguieron. Aquí dice que estuvo el arca con ellos 20 años, pero no, como dije, por tener el arca les estaba yendo bien. La tenían porque esa era un símbolo que el Señor tenía allí para que le recordasen, y la puso en su pueblo para tener, por decirlo de alguna manera, una vivienda donde él llegar cuando quería estar con su pueblo. Pero ellos en su imaginación tenían otros pensamientos, ¿verdad? Luego, ¿qué pasó? Que Samuel siguió juzgando al pueblo, Samuel siguió dirigiendo el pueblo, ya hubo como más obediencia, ya las cosas fueron cambiando. Y todavía a veces hacemos las cosas a nuestra manera. Aún siendo cristianos guardamos muchas cosas, seguimos con el viejo hombre. Pero debemos de buscar que no suceda. En el Nuevo Testamento dice que nuevas criaturas somos. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa es la finalidad de hacer decisión de fe, entregar nuestra vida al Señor para cambiar. Qué bonito fuera que todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo realmente hiciera eso al pie de la letra. Estuviéramos mucho mejor conviviendo como hermanos, no en guerras y tantas cosas que se presentan hoy en día. Pero muchos siguen todavía con esa idolatría, pensando que esto les ayudará en el momento difícil. Lo he visto, y aún todavía existe en muchos hogares, que llega uno y hay una Biblia. Sí, la palabra de Dios que viene en un atril bien bonito, una Biblia grande, porque le costó buen dinero, porque tiene las letras de afuera con hilos de oro. Bueno, perfecto, me encanta, ¿cierto? Y abierta en el Salmo no sé qué, ahí, pero ese amuleto así de nada sirve, como lo tenía el pueblo de Israel. Creyeron que por tener el arca iban a triunfar, pero aún así no dejaban de ser politeístas y haciendo las cosas en contra del Señor. Lo mismo pasa hoy. Entonces, de nada sirve una Biblia abierta en el Salmo, no recuerdo qué Salmo ponen, y con eso creen que van a tener al Señor y que les va a proteger. La cuestión está en el corazón, no en un libro, porque un libro cualquiera lo puede tener. Y eso pasa. Mantenemos idolatría, ¿verdad? Habla el Señor que no amarás otras cosas diferentes de Él. Todavía existen las estatuas.
Yo no sé dónde estará, estoy buscando dónde está la estatua de San Jorge. Yo soy San Jorge. Entonces la idolatría sigue. Evitémonos todo este tipo de cosas. De nada sirve, de nada sirve. Y lo vemos todavía sigue después de esto, que dice que el arca estuvo 20 años con el pueblo de Israel. Miremos, les invito a 2 de Samuel 6, 2 de Samuel capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer esa porción del 1 al 11. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron pues el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y teniendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Tremenda historia. Nos deja también mucho para pensar y ver que aún de todo lo que acaba de pasar, lo que hemos visto, aún entonces se ve la idolatría. El pueblo tuvo el arca 20 años y nada pasó, quizá medio aguas tibias. Y David quiso trasladar el arca de pronto a su manera también, carro nuevo, y con personas que no eran autorizadas. El Señor tenía sus sacerdotes designados. Recordemos el pueblo de Leví, que eran los sacerdotes que podían hacer las cosas como el Señor les decía. Todo en orden, pero no. Ahí murió entonces un hijo de donde dice de Abinadab, en el versículo 3. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Simplemente Abinadab tenía en su casa el arca y sus hijos, pero aquí no dice que fueran sacerdotes. No estaban así, simplemente estaba allí y no pasó nada. No hubo nada. Y el Señor corrigió en el momento en que hubo que hacerlo. No podían estar jugando con el arca tampoco. Y David entendió de pronto y se dio cuenta del error que estaba cometiendo. Bueno, ahí dice que danzaban, pero bueno, eso de la danza es otro punto aparte, y eso fue en la calle, ¿verdad? O en el camino iba danzando, ok, en su momento, nada que ver. Entonces dice en el versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom. David encontró un personaje importante en aquella región, de pronto muy buen seguidor del Señor, un gran personaje. Razones había para que entonces determinara que la casa debía estar allí, de alguien que sí iba a hacer las cosas, que sí iba a respetar, que sí iba a honrar al Señor.
Y al final en el versículo 11 dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Recordemos que estuvo con Abinadab allá 20 años y nada pasó. Nada pasó. Fue otro amuleto también, quizá allí bien guardadito. Pero donde Obed Edom llegó y algo hizo, lo mejor, y era un buen seguidor del Señor, porque dice que solo 3 meses. ¿Y qué pasó? Bendijo Jehová a Obed. Entonces, busquemos la palabra del Señor y leámosla y tengámosla no como amuleto, porque, como dije, el caso de la Biblia, tienen una Biblia abierta por años y no pasa nada. Pero hay que leerla, hay que practicarla, hay que aprender, hay que crecer espiritualmente cada uno. Es a título personal. Y quizá en menos de 3 meses vamos a tener respuestas del Señor. Pero no lo creemos. Nosotros los humanos realmente somos muy incrédulos, nos falta mucho. Tenemos que aprender y tenemos que obedecer al Señor como dice en su palabra. Este ejemplo nos lleva a pensar que no debemos de ser politeístas, porque en nuestra vida hoy en día, pues como dije, no son muchos dioses que tenemos, pero sí tenemos muchos amuletos, somos muy idólatras de muchas cosas que se presentan en el día a día con este transcurrir del tiempo. ¿Tenemos que divertirnos? Claro que sí. Vamos, como dije, a un partido de fútbol o a verlo en televisión. Diversiones sanas. Un deporte bueno. Pero no puede estar este deporte, puede estar por encima de lo que dice el Señor, de una reunión que yo tenga, por decir algo. Pero hay reuniones donde la gente va y esos conciertos donde hay desenfreno y licor y baile y todas estas cosas, eso sí no. Pero aún así, eso es lo más importante para muchos. Y aún muchos cristianos. Yo veo muchos que se dicen ser cristianos, pero son los primeros que compran la boleta para ir al concierto. Bueno, dice el Señor en su palabra, cada uno dará cuenta, cada uno de sí dará cuenta a Dios, cada uno, tengamos en cuenta eso, muy personal. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos para ver qué estamos haciendo, para responder al Señor, y allí entonces vamos a estar ante la presencia del Señor, mirando cómo nos comportamos de acuerdo a su palabra. Bueno, es la invitación para que cada día seamos más serios con el Señor y no juguemos, ¿verdad? Estemos a cuentas, dice el Señor. Número 21, voy a seguir con mi corario. Dice aquí el corario, en el coro que voy a cantar se llama Solo Dios hace al hombre feliz, en la medida en que nosotros mismos también estemos contribuyendo para que esto sea. Dice, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es corta y todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Soy feliz, Él me libertó, soy feliz, Él me libertó. Soy feliz, Él me libertó, canto gloria, aleluya, Él me libertó, Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder, Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Tenemos que tener la fe y la seguridad de que esto es así. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor, por tu palabra. Y Señor, gracias porque podemos tener un día más en esta tierra. Hoy ponemos este día en tus manos para que nos cuides, nos protejas. Y todo lo que hagamos, Padre Santo, sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos y entonces hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.